necesidades del alma. Tomo el título pensando un poco en las palabras que leímos de el salmista David: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Por eso hablamos de las necesidades del alma. Nosotros los seres humanos nos acostumbramos mucho y somos muy conscientes de nuestras necesidades físicas, obviamente por nuestra cualidad física. Pero no olvidemos que no somos unos entes físicos, sino que somos seres espirituales también. Dios puso eternidad en el corazón del hombre, de tal manera que hay algo que fue puesto por Dios en nosotros y que no podemos ignorar, y que el hombre sin Dios trata de ignorar y trata de suplir de otras formas distintas, sin echar mano a lo establecido por Dios para suplir esas necesidades del alma. Y al final de la vida el ser humano se encuentra con que sencillamente todo lo que hizo, todo lo que trabajó y luchó para suplir sus necesidades, no lograron llenar el vacío total que había en él, porque ese hueco, digámoslo de esa manera, que hay en el hombre, solamente lo puede llenar el Señor Jesucristo. Las necesidades del alma, a eso me refiero entonces. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. En el último y gran día de la fiesta, ¿cuál fiesta? El último día grande de la fiesta era el octavo día, es decir, el día sábado, el último día festivo del año, y que ese día festivo, la última festividad del año en el calendario judío, era distinguido por unas ceremonias muy notables. El Levítico, hablando de esa fiesta, dice: pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será de reposo, y el octavo día será también día de reposo. A ese día es que se refiere como el último y gran día de la fiesta. El carácter gozoso en general de esta fiesta prorrumpía el último día en una serie de regocijos muy ruidosos, y particularmente en el momento solemne, cuando el sacerdote, como era hecho en todos los días de la fiesta, traía un vaso de oro lleno de agua del manantial de Siloé que brotaba debajo de la montaña del templo, y solemnemente él tomaba esa agua y la vertía sobre el altar. Entonces, en ese día, que todos los días de la fiesta se hacía la celebración del agua, pero había una expectativa especial por el último día en que el sacerdote vertía el agua. En aquel día dirás, y ellos cantaban estas palabras de Isaías capítulo 12, recordaban en el momento en que el sacerdote y la procesión de gente marchaba con el agua hacia el lugar donde la derramarían en la presencia de Dios. Entonces comenzaban a cantar: cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová. Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo agua de la fuente de la salvación, y diréis en aquel día: cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas, sea sabido por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Y esas palabras: sacaréis con gozo agua de la fuente de la salvación,
es una figura muy expresiva en medio de un país que es muy cálido, un país donde el agua no era tan abundante. El último día de la fiesta de los tabernáculos, como les decía, los judíos solían llevar en procesión una ánfora, una vasija de oro llena de agua que habían sacado de la fuente de Siloé, la cual mezclaban con un poco de vino y la derramaban sobre el sacrificio que estaba en el altar en medio de un gran regocijo que había en el pueblo. Tan extático era el gozo que surgía en ese momento con el que se efectuaba esa ceremonia, la fiesta estaba acompañada por el sonido de trompetas, y los conocedores de aquella fiesta solían decir que quien no había visto nunca esa celebración no había visto nada de lo que eran los regocijos verdaderos. Y había el deseo en los judíos que vivían en la diáspora de poder estar al menos una vez en la vida en esa fiesta. Decían o se dice que era una de las fiestas más emotivas, de más gozo, de más alegría. Y aunque durante toda la semana el sacerdote llevaba agua para derramar, en aquel día había una solemnidad especial. Era el último día festivo del año y había un anhelo, un deseo en ellos. De manera que cuando comenzaba el sacerdote a acercarse con la vasija hasta donde estaba el sacrificio para derramar el agua que estaba combinada con el vino, entonces el pueblo estaba con el deseo de saltar, de gritar de alegría. Cuando sonaban las trompetas y el sacerdote derramaba el agua, todo el mundo prorrumpía en júbilo, en cantos, en alabanzas y en expresiones de adoración a Dios. Cuando la Biblia dice el postrer día de la fiesta o el último día de la fiesta, se está refiriendo exactamente a esa celebración. El vertimiento de agua implicaba en primer lugar o indicaba el arrepentimiento. Hablando un poco de eso, Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Esa forma de verter agua era un símbolo de arrepentimiento del pueblo judío, pero ese arrepentimiento se refería a un arrepentimiento escatológico, es decir, cuando se manifestara el Mesías Salvador y el pueblo sería salvo por siempre. Y había en ellos esa expectativa que un día Israel se iba a volver a Jehová, y así como derramaban el agua en la presencia de Jehová, Israel derramaría su vida delante de él y Dios los perdonaría. Y dice en Zacarías: y en aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. El que entre ellos fuere débil en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adadrimón en el valle de Megido, y la tierra lamentará, cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Leví por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de Simei por sí y sus mujeres por sí, todos los otros linajes, cada uno por sí y sus mujeres por sí. Es decir que había en Israel en la mente de ellos la esperanza de que un día Dios tendría un trato especial con Israel y la gracia de Dios descendería sobre ellos y espíritu de oración vendría sobre ellos y reconocerían al verdadero Mesías, y ese día entonces Jehová los salvaría eternamente. Con esos hechos en mente,
los judíos estaban en ese ambiente cargado de emociones fuertes. Cuando el agua se derramaba en el altar, ellos evocaban con esperanza aquel tiempo de la restauración de Israel. Pensaban que llegaría el día en que ya saldrían del poder y el yugo de todos sus enemigos y que el Mesías gobernaría sobre ellos, y entonces había júbilo, había alegría entre ellos. Eso estaba en la mente de los judíos, pero en medio de ellos también estaba el Mesías, con la emoción de saber que el pueblo también un día lo iba a reconocer. Estaba en medio de ellos, y la Escritura dice que un día lloró sobre Jerusalén y dijo: ustedes no han entendido que les ha venido el tiempo de la visitación. Y ellos, aunque el Mesías estuvo entre ellos, no lo reconocieron. A su pueblo vino, a los suyos vino, y no lograron reconocer que era Él. Estaba entre ellos. El vertir el agua, la festividad, los hacía pensar de manera escatológica en lo que vendría sobre ellos en el tiempo futuro, cuando Dios restaurara a Israel. Y Jesús mismo sabía que Él estaría presente en ese hecho, porque justamente el llanto y la oración de Israel sería reconociéndolo a Él como Mesías. Quiero que ustedes me entiendan que era un momento de mucha emotividad para ellos. Se agolpaban sobre ellos muchas cosas, profecías cumplidas, pero también profecías no cumplidas, y la esperanza de llegar un día a ese momento especial. Pero al mismo tiempo, el derramamiento del agua también era una recordación de que Dios les había dado a beber agua de la roca en el desierto. Era un momento especial para ellos. Era agua, señal de arrepentimiento, de que derramaban su alma delante de Dios. Pero también era agua para saciar la sed de un pueblo que estaba moribundo en el desierto. Entonces, habían recuerdos de la provisión de Dios para Israel. Habían recuerdos de cómo Dios los había sostenido. Pero también en la mente de ellos saltaban las profecías de los últimos tiempos, dándoles la esperanza de que el que les había prometido la redención un día los iba a redimir. En especial, en esta ocasión, cuando Él ya había logrado, porque si uno lee los textos anteriores, se había hecho Jesús notar en medio de ellos. Sus hermanos al comienzo del capítulo 7 le dicen que Él vaya y se presente entre los hombres. Si puedes hacer estas cosas, pues no lo hagas acá como a escondidas, sino hazlo a la luz de todos. Él dijo: todavía no es mi tiempo. Pero ahora que estaba en medio de la fiesta y había estado enseñando de manera continua en el templo, y había una admiración y había un reconocimiento por Él en ese día, y vino el momento, en esos días de la fiesta, y ahora estaba el momento importante, el momento especial de la fiesta. Y en esa ocasión especial, cuando ya Él había atraído sobre sí las miradas de todos por el poder sobrenatural con que había efectuado milagros y la enseñanza incomparable que habían oído de su boca, entonces dice la Escritura que Jesús se puso en pie. Probablemente en algún lugar elevado, y desde allí clamó a gran voz, como si quisiera hacer una proclamación a oídos de todo el pueblo, y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Vea qué ofrecimiento el que está haciendo. Los deseos más ardientes del espíritu humano se expresan aquí, como en el Antiguo Testamento, bajo la figura de la sed y la satisfacción eterna de aquellos deseos de beber. El hombre, digamos que la necesidad más grande, más apremiante en el campo físico es la sed. Una persona puede aguantar el hambre, una persona puede pasar frío, puede pasar tantas cosas, pero llega un momento que cuando el nivel del líquido baja a tal grado, la persona puede morir deshidratada. Y la sed es una necesidad tan apremiante. Pues había un pueblo ahora en la mente de los que estaban allí reunidos, como en la mente del Mesías, un pueblo que años atrás lloraba de sed en el desierto. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias también con ellos. Todo eso se agolpaba en la mente de Jesús.
Todo eso se agolpaba en la mente de los que estaban allí reunidos. Tal vez para nosotros no sea tan significativo porque no sabemos lo que implican unas promesas que Dios ha hecho a un pueblo al cual nosotros no pertenecemos, al pueblo judío. Pero ellos desarrollaban su vida en función y en virtud de aquellas promesas. Y parece que cuando iban a alcanzar aquellas todas cosas que Dios les había prometido, caían bajo el yugo de algún reinado que los sometía a la esclavitud y la esperanza